Bueno, pues le voy a presentar a nuestra primera invitada, aunque no necesitaría presentación, pero bueno, es lo que corresponde, a Isabel San Sebastián. Ella es una periodista todoterreno, nacida en Santiago de Chile, conocidísima periodista para todos, se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Sus primeros contactos con el mundo de la televisión se los debe a Jesús Hermida, que la incorporó a la tertulia política en Con Hermida y compañía y La Hora H. Prosiguió su carrera en la Gaceta del Norte, fue corresponsal de la revista Época y ABC, ha trabajado en Antena 3, en la SER, en Radio Nacional Española, en Televisión Española, la COPE, Telecinco, Telemadrid, o bien dirigiendo, presentando o como tertuliana de la actualidad. También hemos podido verla en programas como El Cascabel, Más claro agua, La Marimorena, Amigas y conocidas, Un tiempo nuevo. Además de sus ensayos políticos, ha cosechado un gran éxito con varias novelas históricas, entre las que destacan La Visigoda, de 2006, novela por la cual se le dio en este certamen el Premio Ciudad de Cartagena en el año 2007, Astur en el año 2008, La Peregrina en el 2018 y otros títulos importantes, como Imperator en 2010, La mujer del diplomático de 2014, Lo último que verán tus ojos de 2016 y Las campanas de Santiago, todas ellas publicadas por la prestigiosa editorial Plaza y Janés. Hoy viene a presentarnos La dueña, su última novela que nos sumerge en una aventura trepidante de coraje, familia y honor y que nos habla fundamentalmente sobre el papel de las mujeres como grandes olvidadas por las crónicas durante el periodo de la Reconquista. Vamos a darle un caluroso aplauso a Isabel San Sebastián. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias de corazón a todos, pero en particular a quien haya elegido la foto del cartel, porque es de hace unos 35 años, yo debía tener unos 30, me veo guapísima, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, pero está muy bien verse así tan joven, tan tersa. En fin, en todo caso, habrán visto por mi currículum que tengo muchos años, me ha dado tiempo a trabajar con muchos grandes de la comunicación, muchos de los cuales ya no están aquí con nosotros y de ellos he aprendido mucho, con ellos he disfrutado mucho y por eso cuando me he visto en esa foto digo, uy, si aquí acababa de empezar, me parece que fue la primera foto que me sacaron en Antena 3, o sea, en el Pleistoceno anterior más o menos, pero en cualquier caso, muchas gracias. No, ahora ya en serio, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por haber venido a compartir este rato. Muchísimas gracias a José María, que le han liado por mi culpa, porque me llamó un día, estábamos un día en directo allí en la tertulia de Ana Rosa y me escribe Obdulio al WhatsApp. ¿Me pasas el teléfono de José María Olmo? Digo, chicos, no sé. Y así en una pausa digo, Olmo, me están pidiendo tu teléfono. ¿Para qué? Digo, para la Semana de Novela Histórica de Cartagena. Dáselo. Y lo último que pensaba es que te iban a liar. Así que muchas gracias por estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, a Obdulio y a la Junta Directiva por invitarme. Para mí es un gran honor estar aquí, por muchos motivos. Ahora voy a explicar el principal. Y, por supuesto, a Alicia por compartir mesa, por acompañarme y por compartir esta tarde. Verán, mi carrera literaria, que empezó como un auténtico juego, despegó aquí, gracias a este premio Semana de Novela Ciudad de Cartagena. Un premio que me dieron sin yo apuntarme al premio, o sea, sin yo ser candidata al premio. Yo ni sabía que alguien había presentado esa novela al premio y de repente un día me llaman de la editorial y me dicen, te han dado el premio Ciudad de Cartagena. Y yo no daba crédito. Era una cosa, me pareció inconcebible que a una autora modestísima como yo, que publicaba su primera novela, surgida además del azar, de una apuesta, ahora les explicaré cómo nació, le dieran este premio. Bueno, pues de esto hace 17 años, me parece. La Visigoda se publicó en el 2006. O sea que echen ustedes cuentas. El premio me lo dieron en el 2017 y este viernes recibí un correo de la editorial, de mi actual editorial, que es Plaza. La Visigoda se publicó con La Esfera. Después cambié de editorial, cumplido el plazo de cesión de los derechos, que son 15 años, pasé los derechos a Random. Y el otro día, el viernes, me comunicaron en la editorial que hacían una reimpresión de 2.500 ejemplares, con lo cual Random ya habrá publicado unos 10.000 ejemplares de La Visigoda, que es una novela que tiene 17 años. Esto, cualquiera que sepa un poquito cómo va el mercado de los libros se da cuenta de hasta qué punto es un hecho verdaderamente insólito. Es prácticamente milagroso. Hombre, si no eres Dickens, si no eres Camus, en fin, si no eres Cervantes, pues es prácticamente milagroso que te sigan reeditando una novela.
Y esa fue la Visigoda y esa fue el premio Ciudad de Cartagena. Así que yo nunca estaré suficientemente agradecida a este certamen de novela histórica por escoger a esa novela de una autora completamente novel, completamente desconocida, y regalarle ese premio y permitirle seguir hasta hoy disfrutando de lo que más he disfrutado yo profesionalmente en esta vida, que son las novelas. Personalmente son los nietos. Profesionalmente, sin duda ninguna, las novelas, mucho más que cualquier actividad en la tele, en la radio, en el periodismo o en lo que sea, con muchísima diferencia. Esta novela, La Visigoda, nació como consecuencia de una apuesta con mi buen amigo José Luis Balbín, que en paz descanse, que era asturiano, era de Pravia. Yo no soy asturiana de sangre, pero soy asturiana de vocación. Hubo un día que conocí Asturias, decidí que quería ser asturiana, porque decidí que para mí Asturias era igual de bonita que mi tierra, que es el País Vasco, pero sin gentuza, y que en consecuencia prefería ser asturiana que vasca, y me autoproclamé asturiana. Y estando un día con José Luis en Pravia, en su ciudad, que fue la segunda capital del Reino de Asturias, la primera fue Cangas de Onís y la segunda Pravia, vi un cartel, una inscripción en piedra en la iglesia de Pravia que era un homenaje a los reyes holgazanes. Y le pregunté a Balbín, oye, Balbín, estos reyes holgazanes, que soño, en mi vida había oído hablar de ellos. Me dijo, bueno, fueron unos reyes antiguamente en el Reino de Asturias que en vez de luchar contra los moros, pues les pagaban tributos y les mandaban a sus doncellas a sus harenes. Dije, pero esto es una historia preciosa, esto tiene una novela. Y Balbín me dijo, escríbela. Y yo, que soy como un Miura, o sea, si me ponen un trapo así, pum, y allá que voy, pues dije, bueno, pues lo voy a intentar. Y entonces estaba yo haciendo obras en mi casa, estaba viviendo en el sótano, toda la vida se hacía en el sótano, tenía mis 2 hijos en casa, pese a lo cual me puse a escribir la novela y me salió La Visigoda, que es una novela de aventuras sobre una chica que se llama Alana de Coaña, que es enviada desde su castro natal, desde el castro de Coaña, es enviada como parte del tributo de las 100 doncellas al harén de Abdelramán, en Córdoba, y ahí empieza una aventura trepidante, se escapa, la va a buscar su prometido y tal. En fin, es una novela de aventuras, pero que se desarrolla en el emplazamiento histórico de la Alta Edad Media española y concretamente Astur y musulmana. Bueno, y aquella novela empezó a venderse y a venderse y a venderse, recibió este premio, va por la, yo qué sé, 50ª edición aproximadamente y ha vendido cientos de miles de ejemplares ella sola. Cuando ya había echado a andar La Visigoda, mi editora entonces, Berenice, mi editora de La Esfera, me dice un día, Isabel, a mí me gustaría ahora que me contaras la historia de los padres de Alana. Y le digo, veré, pero si Alana es un personaje de ficción. Y me dice, pues por eso, pues por eso. Invéntate otros personajes de ficción que sean sus padres. En esa época, la época del siglo VIII, finales del siglo VIII, principios del siglo IX, la Asturias de la Bruma, de las culturas matriarcales, prerromanas, precristianas, ese mundo muy mágico, ¿no? Muy bonito. Y así nació Astur, la segunda de mis novelas, que también se reimprime ahora y se reedita, y que es otra historia de mujeres, sobre todo de mujeres en esa época brumosa, muy mal conocida, muy poco conocida. Yo misma no tenía ninguna idea de cómo iba eso, del arranque de la Reconquista, de la construcción, del inicio de la construcción de lo que luego llegaría a ser la nación española, que desde mi punto de vista se forjó en buena medida en esos 8 siglos de lucha para recuperar lo que había sido el reino visigodo de Hispania. 8 siglos durante los cuales hubo infinidad de guerras entre cristianos, en esta misma novela, en La Dueña, hablo de unas cuantas, pero un propósito común, que era la recuperación de ese territorio y la recuperación de España para la fe cristiana. La recuperación de la fe cristiana y la recuperación del territorio que había sido la España, el reino hispano de Toledo, el reino visigodo de Toledo. Bueno, así empezó ese proyecto, que desde el principio nació contado por personajes femeninos, hasta hoy. Esta es la 9ª novela que escribo, la 7ª de la saga histórica, digamos, y siempre mis protagonistas han sido mujeres, y a veces me preguntan, sobre todo recientemente, ¿te has apuntado a la moda del YouTube? ¿Te has apuntado a la moda del YouTube de contar historias de mujeres? Que es verdad que está muy de moda, y siempre digo, pues hombre, me apunté a la moda precozmente, porque mi primera novela es de hace 17 años, así que si fue una moda, es duradera. No, yo escribo sobre mujeres, escribo de personajes femeninos por 2 motivos principales. El primero es porque soy mujer y en consecuencia me parece más fácil y más honesto meterme
en la túnica, porque mis personajes llevan túnica. De momento, luego igual pasan al brial, pero de momento llevan túnica. Están ahí a medio camino entre la túnica y el brial. Que en unos calzones, que en una túnica masculina. Me parece más honesto compartir con los lectores cómo siente, cómo piensa, cómo ama, cómo quiere a sus hijos, qué relación tiene con sus hijos, que son muy importantes en todas mis novelas, a sus nietos. En esta novela Auriola de Lurat tiene nietos, porque Isabel San Sebastián ha tenido nietos y de repente ha descubierto ese amor absolutamente maravilloso, incondicional, lleno de ternura, de disfrute y de alegría que son los nietos, y yo necesitaba compartirlo, y entonces pues Auriola empieza la novela contándole a su nieto Diego las andanzas de su abuelo, de su difunto abuelo, las hazañas de su abuelo, cuyo nombre deberá honrar siempre con una conducta ejemplar. Y a medida que yo he ido evolucionando en la vida, pues han ido evolucionando mis personajes femeninos. La primera razón por eso, porque me parece más honesto y más auténtico escribir sobre lo que yo siento. Y la segunda razón es porque me parece de justicia histórica rescatar el papel que tuvieron las mujeres en la Edad Media y sobre todo en la Alta Edad Media. Porque ahora hay quien parece pensar que las mujeres en el mundo y en particular en España hemos estado en casa y atadas a la pata de la cama hasta que hace 5 años nos vinieron a liberar. Pero resulta que no habíamos estado atadas a la pata de la cama ni hace 10 años, ni hace 15, ni hace 1000. Al contrario, España es una nación tributaria de unas culturas matriarcales que prevalecieron en la cornisa cantábrica y que desempeñaron una influencia determinante en la construcción y en la idiosincrasia de ese país. Sobre todo en lo que hoy es en la parte, digamos, asturiana, leonesa, castellana de España, más que en la mediterránea. ¿Por qué? Pues porque en esa parte, en la parte de Asturias, y que luego fue bajando Reino de León, Reino de Castilla, etcétera, la influencia romana había sido muy inferior. La romana fue una cultura maravillosa, menos mal que no romanizaron, pero los romanos, todo hay que decirlo, eran extraordinariamente machistas, muy machistas. La cultura romana, la cultura griega y no digamos la cultura musulmana fueron culturas muy patriarcales, muy misóginas. Sin embargo, las culturas de la cornisa, las culturas celtas, digamos, de origen de celta, la cultura asturiana, la cultura gallega, la cultura vascona, vasco-navarra, lo que hoy es el País Vasco, Navarra, etcétera, fueron culturas muy matriarcales. Y esos hombres y esas mujeres, sobre todo esas mujeres, a lo largo de toda la repoblación que acompañó a la Reconquista, fueron poblando el territorio de lo que hoy es España. La población musulmana, a medida que iban perdiendo batallas, a medida que la Reconquista avanzaba, la población musulmana iba descendiendo, iba bajando hacia los reinos musulmanes que permanecían hasta que cruzaron el estrecho y se fueron la mayoría, o los expulsaron, ya no quiero entrar en eso. Y lo que repobló esas tierras fueron gentes venidas del norte, y esas gentes venían imbuidas de esa cultura matriarcal, de esa influencia de las mujeres, de esas mujeres, voy a utilizar un palabra completamente extemporáneo en esa época, pero para que ustedes me entiendan, mujeres empoderadas. O sea, mujeres poderosas, mujeres que venían muy conscientes de sus responsabilidades y de sus obligaciones. Y en todas mis novelas aparecen esas mujeres, no porque haga yo un feminismo retrospectivo, lo cual sería profundamente deshonesto en términos personales, en términos literarios, sino porque esas mujeres realmente fueron así. Porque a través de la genealogía, por ejemplo, a través de las excavaciones, a través de la sociología, porque hay multitud de vestigios que nos permiten, a través, por ejemplo, de la cultura hereditaria, ¿no? En el Reino de Asturias, quienes transmitían la legitimidad para reinar eran las mujeres, y eso se mantuvo hasta bien entrado el siglo XII en el Reino de León también. Ahora estoy escribiendo yo en estos días la historia de la reina Urraca de León, la primera reina que hubo en España y que hubo en Europa, y probablemente en el mundo occidental. La primera reina se llamó Urraca y fue reina de León. Me lo estoy pasando pipa escribiendo esa novela ahora, que verá la luz dentro de no mucho. Toda esta legitimidad para reinar y para transmitir la legitimidad dinástica, esto era algo muy propio de esas culturas matriarcales. ¿Por qué no ha trascendido hasta nuestros días ese orgullo, digamos, esa herencia, ese orgullo de nuestro legado matriarcal? Pues por dos motivos principalmente. Uno, porque existe una profunda incultura histórica en España en general. Sabemos muy poco de nuestra historia y menos que vamos a saber. Ahora diré por qué. Y en segundo lugar, porque los cronistas medievales que nos tenían que haber contado las historias de esas mujeres fueron profundamente misóginos y machistas,
y no nos la contaron. La mayoría eran clérigos, la Iglesia nunca ha sido muy feminista, que se diga. Y la cuestión es que el relato que nos hicieron fue un relato de reyes, de batallas, de donaciones, y fue un relato muy poco centrado, versado en esas mujeres cuyo papel fue determinante. Y a mí me parecía que era de justicia, en nombre de todas las mujeres que nos precedieron en la historia y que nos permitieron ser lo que somos hoy, rescatar sus figuras y contarlas. Yo escribo sobre personajes de ficción. En mis novelas la trama la sostienen personajes de ficción, aunque luego la urdimbre histórica esté llena de personajes reales, ¿no? En mi última novela, en La dueña, la protagonista se llama Auriola de Lurat, es una mujer navarra. Primero porque mi madre era navarra y me apetecía mucho hacerle un homenaje. Mi madre también tenía los pies grandes como Auriola. Mi madre a mi hijo le llamaba Mocete y Mocetico, que es de la misma manera que yo le llamo ahora a mi nieto, al único nieto varón que tengo, Mateo, que también lo llamo mi Mocete y mi Mocetico y le doy muchos besos. Y segundo porque, como les digo, en Navarra, en la Navarra actual y en lo que hoy todo parte de lo que hoy es el País Vasco, ese poder de las mujeres estaba muy presente, ¿no? La reina Toda de Navarra, por ejemplo, participó en la batalla de Simancas, montada a caballo, igual que Urraca participó en muchas batallas, lo estoy contando, vestida de hierro, a caballo y combatiendo como cualquier hombre, y estamos hablando del siglo IX. Y después se fue con su nieto hasta Córdoba para que un médico judío le permitiera adelgazar y así poder montar a caballo, porque si no, no habría podido ser rey. Si estabas gordo, Sancho el Craso, no podías montar a caballo, y si no podías montar a caballo no podías ser rey. Y la reina fue la que le llevó a ella al nieto a que lo adelgazara un médico judío. Bien. Auriola de Lurat, la dueña, la protagonista de esta novela, es una mujer de origen navarro que se traslada junto con una de las reinas, con la reina Urraca, pero otra Urraca, una Urraca navarra, a casarse con Alfonso V de León, que se ha quedado viudo. Y ella, Auriola, forma parte de la comitiva de esa reina. Con ella llega a León, en León conoce a un caballero de frontera, a Ramiro no me acuerdo cómo se apellida, bueno, Ramiro, y la cuestión es que se enamoran y se van juntos a una torre, sita en el Valle del Duero, en un paso del río Duero en el Valle del Duero, es decir, en territorio de frontera. El territorio de frontera es algo poco conocido, muy poco conocido, y sin embargo fundamental, porque España fue durante siglos, buena parte de España fue durante siglos una tierra de frontera. Una tierra de frontera en la guerra incesante, 8 siglos de guerra, con sus treguas, con sus momentos de más y menor belicosidad, pero de frontera entre cristianos y musulmanes. Y esa idiosincrasia de frontera fue determinante también, al igual que la herencia matriarcal ancestral, en la cultura, en la sociología de los hombres y sobre todo de las mujeres. Fijaros si se han hecho películas del oeste americano, sobre todo antes, ahora ya, pero se han hecho infinidad de películas que hablan de esas colonas que se iban ahí en la carreta a repoblar en los grandes valles centrales y tal, y se enfrentaban valientemente a los indios. No, valientemente, lo que yo os diga, iban con rifles Winchester de repetición contra unos pobres indios que llevaban arcos y flechas y a los que encima les daban mantas infectadas de viruela para que se contagiaran. Nuestras mujeres medievales sí que tuvieron que irse a repoblar la frontera en condiciones durísimas, en torres absolutamente aisladas, y a defender ellas solas no solo la tierra y lo que significaba, sino a sus familias en ausencia de sus maridos, porque estamos en una época del siglo XI en el que las guerras contra los moros y las guerras entre cristianos, navarros contra leoneses, lenoveses contra gallegos, gallegos contra castellanos, etcétera, etcétera, están constantemente peleando entre sí y los hombres mueren constantemente en el campo de batalla, y si no han muerto están luchando en el campo de batalla al servicio de esos reyes, y en consecuencia no están atendiendo sus obligaciones en sus casas, en sus familias y con sus hijos. Esto lo hacen las mujeres, unas mujeres de las que, por supuesto, no se nos ha hablado en los libros de historia, no se nos ha hablado en la escuela, y en consecuencia nadie sabe prácticamente nada. Yo creo que era de justicia recuperarlo, pero también creo que era de justicia, o por lo menos es lo que a mí me interesa cuando yo escribo, hacerlo de una manera susceptible de llegar al corazón. A mí, cuando me preguntan qué es para ti lo más importante de una novela, siempre digo, no tengo duda, es entretener. Lo que yo busco cuando leo una novela es que me entretenga, que me atrape, que me enganche. Eso es lo fundamental. Eso es el primer objetivo, entretener, enganchar. El segundo, emocionar.
Porque para enganchar también engancha el ensayo. Yo por lo menos me empiezo a leer un libro de don Claudio Sánchez Albornoz y no hay, vamos, no hay cosa más que te enganche más y que te enseñe más. A mí el ensayo, por ejemplo, el ensayo que escribió Olmo, me enganchó desde la primera página. El ensayo también engancha. Lo que no hace el ensayo es emocionar. Como mucho te cabrea, bastante. Pero emocionar, así, despertarte emociones como la ternura, como el amor, como la alegría, como la sonrisa, eso un ensayo difícil. Y esa es la gran diferencia entre la novela y el ensayo. La novela tiene que emocionar. Y si se saltan algunas lágrimas, mejor. A mí misma se me saltan lágrimas cuando escribo a veces y cuanto mayor me hago, más se me saltan, lo cual es muy mala señal, muy preocupante. Pero bueno, espero que a los lectores les pase lo mismo. Y ya, por último, en tercer lugar, enseñar algo. O por lo menos que el pozo histórico que quede sea auténtico, sea real. O sea, que sea riguroso, que la parte que cuentas de la historia sea rigurosa y sea verdad. Y eso requiere mucha documentación. Eso requiere estudiar mucho antes de ponerse a escribir. Porque luego con todo eso que has estudiado, tú tienes que hacer una digestión y regurgitar ese conocimiento de un modo que sea capaz de enganchar y de emocionar. Ese es el proceso. Bueno, no lo debo de hacer muy mal porque, como os digo, esta ya es la séptima novela de la saga histórica y de momento sigo teniendo lectores y lectoras, sobre todo lectoras, debo decir, lo cual agradezco mucho. Tal vez sea porque escribo casi siempre de personajes femeninos o porque las mujeres leemos más que los hombres, bastante más que los hombres en España, lo cual dice mucho a nuestro favor, por cierto. Debo decir, sin demérito para ningún caballero, pero vamos, el hábito de la lectura es un hábito muy saludable que en España y en el mundo en general practican más las mujeres que los hombres. No les quiero contar mucho más de La dueña. Es una novela histórica, se sitúa en el siglo XI, es la historia de una mujer, de una abuela, que empieza contándole a su nieto las andanzas de su abuelo y que tiene como misión fundamental, la que era la misión fundamental de esas mujeres de frontera, defender su legado familiar, lo que Auriola denomina la sangre, no solo la tierra, sino la sangre, defender su legado y defender la memoria familiar. Ese es un aspecto en el que yo he querido incidir mucho en esta novela y que es muy importante porque durante muchos siglos de historia no existían los libros, o eran carísimos, existían algunos códices carísimos y que estaban al alcance de muy poca gente. La gente era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Por supuesto, no existía el cine, ni la televisión, ni las fotos, ni los móviles, ni nada. Y la única forma de conservar la memoria era a través del boca a oreja, era a través del legado oral que de unas generaciones iba pasando a otras generaciones. Y eso fue una labor eminentemente femenina siempre, desde la noche de los tiempos, desde las primeras culturas, las primeras sociedades de homínidos, hasta época muy reciente. Quienes conservaron la memoria de los difuntos fueron las mujeres, no solo a nivel del pueblo, de las sociedades más básicas, a nivel real. Por ejemplo, en la Corona de León, las infantas reales, las famosas Urraca y Elvira, las hermanas de Alfonso VI, en la época del Cid, les sonará, las infantas reales tenían por misión cuidar, fundar y después cuidar el Panteón de Reyes, es decir, cuidar de la memoria de sus padres y garantizar que sus padres tuvieran las misas necesarias, etcétera, etcétera, para llegar al cielo. Esa era la función leal. Esa memoria, esa conservación de la memoria, esa preservación de la memoria era una tarea eminentemente femenina en la que se ha incidido muy poco y que, sin embargo, es absolutamente fundamental para el progreso real de una sociedad y para la conservación de la memoria auténtica y real. Y ese es uno de los papeles que desempeña en esta novela Auriola a través de la relación que tiene con su nieto, que, como les decía antes, recoge o se parece mucho a la que mi madre tuvo con mis hijos durante el tiempo que vivió, que fue muy poco, desgraciadamente, y a la que yo ahora intento tener con mis nietos, que es una relación maravillosa. Hablando de memoria, no quiero enrollarme mucho, pero no quiero dejar de mencionar el papel que en términos de memoria histórica de verdad, de memoria histórica auténtica y no de otra cosa, tiene la novela histórica como género, en general. Y sobre todo ahora en una España en la que la asignatura de historia está desapareciendo de los currículums y cuando aparece condensados 8 siglos o 10 siglos en 3 meses o en 4 meses de curso. Es evidente que así es imposible aprender nada de historia.
Y la historia es absolutamente fundamental, porque la historia son las raíces de una nación. La historia son los pilares de una nación. Cuando una nación olvida su historia, pierde sus pilares o pierde sus raíces en el caso de una planta. Y cuando un edificio pierde sus pilares, se derrumba. Y cuando una planta pierde sus raíces, se seca y se muere. Y eso es lo que se pretende hacer con la nación española. Privarla de sus pilares con el fin de facilitar su hundimiento, su derrumbe. Una nación que olvida su historia, una nación que olvida su pasado, una nación que olvida su legado, es una nación que no puede tener futuro, porque no tiene raíces, no tiene pilares sobre los cuales asentar ese futuro. Y de ahí que yo piense que el borrado deliberado de la historia de España, la sustitución de la historia de España por la historia de unos años, que fueron los años de la guerra y de la preguerra y de la posguerra civil, que fueron una pequeñísima porción ínfima de una historia secular, tiene una finalidad muy concreta, y es deshacer la nación española. Una nación que existe por lo menos desde el año 1492, como mínimo, desde mi punto de vista, desde Covadonga. En Covadonga se empezó a construir. Y siguió creciendo y creciendo y creciendo hasta que hubo quien decidió que ya estaba bien de crecer y que lo que había era que destruir, que dinamitar. Y en eso estamos. Y ahí el borrado de la historia, el olvido de nuestra historia, desempeña una función absolutamente esencial, fundamental. En ausencia de historia, en ausencia de asignatura, en ausencia de reportajes en televisión, por ejemplo, que reivindiquen, que recuperen esa historia como hacen otras naciones, como por ejemplo los británicos magistralmente bien, o los franceses, ¿aquí qué queda? La novela histórica. Aquí, afortunadamente, tenemos muchos y muy buenos novelistas y novelistas históricos. Y novelistas, por supuesto. Históricos, históricas e históricas que están rescatando la historia en sus más diversos periodos. Yo escribo historia medieval, hay otros que escriben mucho sobre América, otros que escriben sobre el siglo XX, otros como Obdulio que han escrito sobre Cartago, en todas sus épocas, en todos sus periodos. Afortunadamente en España brilla y resplandece el género de novela histórica que está viniendo a suplir una carencia cada vez más dramática y de consecuencias absolutamente demoledoras en términos de futuro. Así que yo creo que es muy importante agradecer a los novelistas de novela histórica la labor que hacen, agradecer muy especialmente a asociaciones como esta Asociación de Novela Histórica de Cartagena, a Obdulio López y a toda la Junta Directiva, el esfuerzo ingente que hacen para mantener estas jornadas. Me sumo a lo que decía antes Olmo, el trabajo que se requiere para contactar con nosotros, para traernos aquí, para instalarnos, para organizar, para divulgar estas jornadas, para difundirlo, es ingente y es un trabajo absolutamente desinteresado, absolutamente sin ánimo de lucro, en el que inviertes muchísimas horas simplemente por amor al arte, por amor a la literatura, por amor a la historia. Y eso es algo, y por amor a tu patria, creo, me da la sensación. Por lo menos en mi caso, cuando yo escribo, hay mucho de... Yo no escribo por amor al arte, también lo digo, yo escribo porque me pagan. Entonces, si no, no sé si tendría la determinación de trabajar tantísimo como hay que trabajar para escribir una novela, porque es un trabajo muy arduo, muy solitario. No la parte de la documentación, y esa es la bonita, la parte de sentarse delante del ordenador con la pantalla en blanco y tejer una historia y vincular las distintas tramas y crear una novela es un trabajo muy arduo, muy solitario y muy duro. Hacerlo por amor al arte, no lo sé, nunca me he puesto a ello, pero en fin, tendría que saberlo. Ellos no, la Asociación de Novela Histórica de Cartagena, sí que lo hacen de una forma totalmente altruista, por amor al arte y por generosidad. Yo en lo que sí pongo mucho patriotismo es en lo que escribo. Lo cual no me impide ser objetiva, sino todo lo contrario. Yo estudio mucho la historia de España e intento recrearla con todo el rigor posible porque me parece que es una historia que merece ser contada, que tiene sombras, por supuesto, que tiene capítulos muy negros, por supuesto, y yo no se los ahorro en mis novelas. En mis novelas hablo mucho de episodios muy negros de la historia porque ocurrieron, pero también hubo muchísimos episodios luminosos que merece la pena contar, ¿no? Entonces creo que es fundamental agradecer a la asociación el trabajo que desarrolla organizando estas jornadas, y creo que es fundamental
reivindicar entre todos los que estamos aquí, cada cual a nuestro nivel y cada cual en la medida de nuestras posibilidades, la importancia crucial, como les decía, de la historia, de nuestra historia, en nuestro caso la historia de España, como pilar esencial sobre el cual se sustenta la nación española, hoy por hoy, terriblemente amenazada. Yo me he propuesto la tarea de novelar toda la Reconquista. Empezó, como les he dicho, con la visigoda, con un juego. Después siguió la historia de los padres de Alana, porque le interesaban mucho a mi editora. Después vinieron las campanas de Santiago. Por otra parte, en paralelo, escribí Imperator, que ahora se ha reeditado con el título de La Cátara, y Un reino lejano, para contar también lo que había sido la Edad Media en la corona de Aragón, en el reino de Aragón, y ahora La dueña. Me he propuesto novelar toda la Reconquista, tanto en la vertiente astur-leonesa castellana como en la vertiente mediterránea, pues porque, como les digo, desde mi punto de vista, la nación española empezó a forjarse ahí. Y yo amo a mi nación, amo a mi país, y me parece que es un grandísimo país que yo aprendí a amar desde fuera de España, pues me crié fuera de España. Y empecé a amarlo a través de su historia, por ejemplo, a través de su arte, de su música, de sus cuadros, de sus pintores, de sus poetas, de sus escritores. Y es un gran país que yo creo que merece la pena amar, de su gastronomía, por supuesto, cómo olvidarme, en fin, de todo lo que significa. Me parece que es un país que merece la pena amar y merece la pena conocer, y para conocer un país hay que conocer su historia. Y desde mi punto de vista, como les digo, empezó a construirse en Covadonga y en esa empresa común consistente en recuperar lo que había sido el reino visigodo de España. Y también porque estoy especialmente agradecida a ese esfuerzo, precisamente porque soy mujer y vivo en el mundo occidental y libre. Si no hubiera sido por 8 siglos de Reconquista, si no hubiera sido por todos los hombres y mujeres que lucharon una guerra que en un principio parecía perdida, que derramaron su sangre, que derramaron su esfuerzo, su tiempo, su sacrificio y su dolor por el empeño de volver a situarnos donde estábamos, que era en el mundo occidental, romano, cristiano, pues probablemente hoy nosotras y nosotros viviríamos como en el mejor de los casos como en Marruecos o como en Túnez, y en el peor como en Afganistán. Yo, francamente, prefiero ser europea, prefiero ser occidental que afgán. Y voy a terminar con una frase de un historiador francés, que a pesar de ser francés, probablemente por sus raíces hispanas, amaba a España. Digo a pesar de, porque yo me crié en un liceo francés y vive Dios que los franceses no nos quieren mucho. No. Pero ni los ingleses tampoco. Y son los que nos han escrito nuestra historia, en gran medida. Sobre todo, y los holandeses, ni te cuento. Esos nos odian por culpa del duque de Alba, pero bueno, oye, ahí lo llevamos. Pero en cualquier caso, decía Joseph Pérez, un grandísimo historiador francés de origen español, como su nombre indica, que cuando a él le decían, siendo niño, aquello de Europa termina en los Pirineos, cuando siendo mayor recordaba esa frase de Europa en los Pirineos, sentía la necesidad de decir que Europa no solo no termina en los Pirineos, o sea, que España no solo es África, Europa no solo no termina en los Pirineos, España no solo es África, sino que es el único país de Europa que estuvo 8 siglos luchando para ganarse ese derecho. Pues eso, yo creo que contar esa lucha secular merece la pena, y contarlo a través de los ojos de las muchísimas mujeres que atravesaron esos siglos y dejaron su huella y nos trajeron hasta donde estamos hoy, es una deuda que merecía la pena pagar, y hacerlo además con sentimiento, con amor y con emoción de abuela, eso ya es para nota. Muchas gracias.